su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia vida. Una vida con propósito para juntos estar mejor y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre. Ese es ser parte de deidad. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia vida. Bíblica en su contenido, su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia vida. Una vida con propósito para juntos estar mejor. En Hechos 19, del 11 al 12, podemos leer que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que los enfermos le llevaban pañuelos, que a los enfermos le llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo.
y quedaban sanos de sus enfermedades. De este pasaje se puede evidenciar que el don de sanación del apóstol Pablo era, por decirlo menos, legendario en aquella época. Pero en el pasaje de Filipenses que estudiaremos hoy, el apóstol Pablo tenía con él a un joven predicador muy apreciado por él, pastor de la iglesia de Filipos, llamado Epafrodito, que estaba tan enfermo que casi se murió. Pero Pablo no usó su legendario don de sanación con Epafrodito. ¿Sabe usted por qué? Pues acompáñenos hoy para que juntos podamos dilucidar la razón por la cual el apóstol no quiso, o quizá no pudo, sanar a su amigo Epafrodito. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola, bienvenido a este estudio bíblico de su iglesia Dios Admirable. Quien les habla, Malvin Delgado, tiene el honor de acompañarle durante este tiempo para que juntos podamos crecer en el entendimiento de la palabra de Dios. Si nos ves a través de Facebook o llegaste a nosotros a través de Instagram, síguenos en las redes sociales de Dios Admirable. Si nos estás viendo a través de YouTube, dale like a este video, suscríbete para que así estés informado a cada vez que un contenido de Dios Admirable esté disponible. También te pido de favor que nos escribas, dinos desde dónde nos estás viendo, déjanos saber qué interés tienes, qué pregunta tienes acerca de este estudio bíblico que hoy veremos y con todo gusto te daremos respuesta. También te pido que te conviertas en un multiplicador de este estudio bíblico, pues Dios seguro tiene un mensaje para ti hoy. Compártelo en tu muro, compártelo a través de tus redes sociales, manda el link a través de WhatsApp y permite que otros puedan ser bendecidos, así como tú, a través de este estudio bíblico del día de hoy. Vamos a leer muy rápidamente los mensajes que nos han dejado en las redes sociales la semana anterior. Vemos que a través de YouTube, Víctor Lloris dice: buenas tardes, Dios les bendiga. Aquí estamos atentos a escuchar y ver estudio de Filipenses. Saludos y bendiciones. A ti y a tu familia, Víctor, muchas gracias. José Guido Maldonado, siempre están Guido y Teresa juntos, dice: buenas y bendecidas tardes, hermano Malvin. Bienvenido a nuestro hogar para oír el estudio bíblico de Filipenses. Saludos y bendiciones. Bendiciones para ti y tu casa, Guido y Teresa. Eglis Rojas dice: buenas tardes, hermanos, en escucha activa y en espera de la palabra. Amén, Eglis, gracias por tu mensaje. Por acá Ana Teresa dice: saludos, muchas bendiciones, hermanos, y a usted, hermano Malvin. Gracias, Ana Teresa, que Dios te bendiga grandemente. En Facebook tengo a Carmen Rosa. Dice: buenas tardes, con bendiciones de nuestro Señor para el maestro Malvin y compañeros que se unen para estudiar la palabra de Dios. Atenta para aprender lo que el Espíritu Santo nos trajo hoy. Gracias. Gracias a ti, Carmen. Isidro Antonio dice: saludos, mis hermanos en Cristo de la iglesia Dios Admirable. Dios les bendiga. Les saludamos a la familia Rubio Herrera desde Valencia. Bendiciones para todo. Amén. Bendiciones para ti y tu casa, Isidro. Ana Teresa, que también nos escribió vía YouTube. También nos escribió vía WhatsApp y nos ha dejado la respuesta de los estudios bíblicos del 1 y del 8 de junio. Felicitaciones, Ana Teresa. Son muy buenas tus respuestas. Te agradezco por la constancia, de verdad, felicitaciones. Bien, esos son los mensajes que nos han dejado a través de las redes sociales y YouTube. Le pido que le avise a sus seres queridos que están allí en casa o que no están, que ya el estudio bíblico de Dios Admirable comenzó. Bien, vamos a orar para dar inicio a este estudio bíblico. Gracias, Dios, te doy de todo corazón por la bendición de poder servirte. Gracias porque podemos ser herramientas en tus manos, Señor, para llevar adelante este estudio bíblico. Te pido de corazón que lo que hacemos sea agradable para ti, Señor. Que tú puedas usar esto, Señor, para bendición de otras personas. Te alabamos y bendecimos por esta gran oportunidad.
y te pido que tú, Señor, puedas transformar vidas, Señor, y que lo que tu palabra dice, que hoy hemos preparado para poder juntos estudiar, sea de bendición. En el nombre de Jesús, amén. Bien, comenzamos entonces nuestro estudio bíblico del día de hoy. Comenzamos, como siempre, leyendo la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando, y la voy a colocar acá para ustedes. Aquí está. El pasaje que hoy estudiaremos está en Filipenses, capítulo 2, desde el verso 25, y vamos a ir hasta el capítulo 3, verso 1. Y hemos titulado este estudio bíblico del día de hoy, Mente de Epafrodito, la obra de Cristo. Y lo leo para ustedes. Dice así: pero consideré necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de lucha, y además mensajero de ustedes y proveedor de mis necesidades, porque él tenía grandes deseos de verlos a todos ustedes, y se angustió mucho al saber que ustedes se enteraron de su enfermedad. A decir verdad, sí estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no añadiera más tristeza a mis tristezas. Así que lo he enviado con la mayor urgencia para que al verlo de nuevo ustedes puedan alegrarse y yo tener menos tristeza. Recíbanlo en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo a punto de morir y hasta arriesgó su vida por mí, pero para suplir el servicio que de ustedes me faltaba. Por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me molesta escribirles las mismas cosas, y para ustedes es mejor. Bien, esa es la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando, y también, como cada semana, he colocado algunas preguntas que usted va a estar en capacidad de responder al terminar este estudio bíblico. Y las preguntas usted las va a responder a través de ese número WhatsApp que aparece en la parte inferior de sus pantallas, o a través de las redes sociales, Facebook o YouTube. Usted también puede colocar sus respuestas allí. La primera pregunta dice: ¿Estaba Pablo preocupado, quizás celoso, por el rol de Epafrodito en la iglesia de Filipos? La segunda es: ¿qué reacción causó en Epafrodito saber que la iglesia de Filipos se enteró de su enfermedad? Se enteró de su enfermedad. ¿Ok? La tercera pregunta dice así: ¿por qué cree usted que Pablo no usó su don de sanación sobre Epafrodito? La cuarta: ¿considera usted que el respeto es importante para el ejercicio de la autoridad espiritual en la iglesia hoy en día? La quinta pregunta dice: ¿qué cree usted que el ejemplo de Pablo, de Timoteo y de Epafrodito, predicando a Cristo en medio del imperio romano, nos puede decir hoy a la hora de hablar del evangelio de salvación en estos días? Y la última pregunta es: el mandado que el apóstol Pablo dio a los filipenses, más bien sería el mandato, voy a corregir acá rápidamente, dice así: el mandato que el apóstol Pablo dio a los filipenses diciendo gócense en el Señor, ¿qué quiere decir para usted hoy en día? Estas son las preguntas que usted va a estar en capacidad de responder al final de este estudio bíblico, a través de este número WhatsApp que está acá, o a través de las redes sociales. En cualquier medio usted podrá regalarnos las respuestas. Bien, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, en el capítulo 2 de esta epístola a los filipenses que estamos estudiando, hemos estado observando la norma del vivir cristiano. Básicamente ese ha sido el objetivo durante este tiempo. En nuestro estudio anterior, del cual les hemos dejado el link tanto en Facebook como en YouTube, en el área de comentarios de este video que usted está viendo, el primer comentario
no solamente son las preguntas que antes les dije, sino también el link al estudio anterior. Comentábamos allí que Pablo quería que Timoteo fuera el que le llevase a los filipenses el mensaje sobre lo que iba a ocurrirle allí en prisión. El apóstol tenía esperanzas de salir en libertad de la cárcel y tenía previsto un ministerio itinerante para esta nueva etapa que él habría de comenzar. También dijimos que ese aspecto no quedó registrado directamente en la Biblia, pero es claro poderlo entender porque de hecho Pablo salió más adelante. Luego él continuó su ministerio, pero cuando los cristianos fueron perseguidos por Nerón, Pablo nuevamente fue traído a la cárcel y allí acabó su ministerio terrenal. El día de hoy, entonces, en el pasaje que hoy estaremos estudiando, llegamos ahora a una sección que habremos de llamar el sentir de Epafrodito, la obra de Cristo. Epafrodito era otro que dijimos tenía el sentir de Cristo. Él, Pablo y el joven Timoteo estaban todos juntos como hermanos en Cristo sirviendo al Señor. Recordemos que él era el pastor, me refiero a Epafrodito, de la iglesia de Filipos. Notemos lo que dice entonces el verso 25. Lo coloco acá para ustedes. Dice: pero consideré necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de lucha, y además mensajero de ustedes y proveedor de mis necesidades. Pablo había fundado la iglesia de Filipos, pero Epafrodito no estaba celoso de Pablo de ninguna manera. Pablo de hecho sentía un gran cariño por Epafrodito porque éste tenía el sentir de Cristo y el apóstol podía confiar en él plenamente. Le llamó mi hermano, mi colaborador, mi compañero de lucha. Fue como si Pablo hubiera dicho, y voy a hacer una suerte de paráfrasis de este verso 25 y lo coloco acá. Él es mi compañero de lucha, él lucha conmigo, él nunca me traicionaría cuando estoy lejos, nunca se pondría de parte de mis enemigos, él se encuentra hombro a hombro conmigo en la causa de la fe. Ese era el sentir que Pablo transmitía con con este verso 25 que escribió. Este verso termina presentando a Epafrodito como un mensajero enviado para atender sus necesidades. Él fue una gran ayuda práctica cuando Pablo se encontraba detenido y encarcelado. Escuchemos ahora lo que dice Pablo en el verso 26. Porque él tenía grandes deseos de verlos a todos ustedes y se angustió mucho al saber que ustedes se enteraron de su enfermedad. Vemos que Epafrodito se enfermó y a la iglesia en Filipos le llegaron noticias de que su pastor se encontraba enfermo. Él les echaba de menos y probablemente sentía también nostalgia con mucha frecuencia. Entonces, cuando se enteró de que la iglesia estaba lamentándose porque él estaba enfermo, sufrió una recaída, porque le hizo quizá daño saber que ellos sentían tristeza y estaban afectados por su enfermedad. Estas reacciones nos muestran la hermosa relación que había entre la iglesia de Filipos y su pastor, y el amor que los miembros de la iglesia le profesaban. Habla muy bien esto, de hecho, de la iglesia de Filipos, debo agregar. Podríamos decir que en general la iglesia tenía un alto nivel espiritual, porque sus líderes habían sabido alcanzar la confianza y el cariño de los miembros de la congregación. Evidentemente era una iglesia activa en oración y preocupada por la extensión del evangelio, por la predicación del evangelio. Esta es de hecho la atmósfera espiritual que se percibe en una comunidad cuyos miembros tienen una relación personal con Dios y que se rigen por el sentir, por la forma de sentir y pensar de Jesucristo. De esa manera, Dios muestra su voluntad
y lleva a cabo sus propósitos, actuando libremente por su espíritu, promoviendo el crecimiento numérico y espiritual de esa congregación. Estimados amigos, estimados hermanos, cuando una persona recibe el don de la salvación, establece esa relación con Dios por medio del Señor Jesucristo y está dispuesto a obedecer a su Señor con la ayuda del Espíritu Santo, la paz que solo Él puede dar y que nosotros podemos lograr y que nosotros no podríamos lograr por nosotros mismos. Impera entonces, allí imperaría entonces las relaciones de cada uno con su Señor y las relaciones con todos los demás miembros del pueblo de Dios. Esta es una imagen hermosa de lo que sería una iglesia que tiene el sentir de Jesucristo. Y luego Pablo continuó diciendo en el verso 27 lo siguiente: a decir verdad, sí estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no añadiera más tristeza a mis tristezas. Ahora, quisiera destacar aquí algo que quizá pase desapercibido. Muchos sinceros creyentes creen que hoy en día los cristianos no deberían estar enfermos y que deberían confiar en Dios para que Dios les sane. Pero entonces aquí parece pertinente formular esta pregunta: ¿por qué no sanó Pablo a Epafrodito? El pastor de la iglesia de Filipos estaba tan enfermo que casi murió. El asunto es que Pablo y los otros apóstoles tenían dones que eran señales. Tenemos que recordar que ellos no tenían la guía que quizá hoy tenemos, que es el Nuevo Testamento. De hecho, cuando Pablo comenzó a proclamar el mensaje del Evangelio, aún no se había escrito ninguna parte del Nuevo Testamento. Pablo mismo escribía el segundo libro del Nuevo Testamento en esta época. Cuando se dirigía hacia un nuevo territorio con su mensaje y preguntamos cuál era su autoridad, pues él no tenía ninguna, excepto los dones que eran señales, entre los que se encontraba, escuche bien, el don de la sanidad. Pero en ese momento, en el momento en que escribía la carta a los filipenses, Pablo se estaba acercando al final de su ministerio. Recordemos que Pablo mismo tenía como un aguijón, dice la palabra de Dios, en su cuerpo, que el Señor no removería. El Señor dejó este aguijón, esta dolencia muy fuerte. En cambio, el Señor le dio a Pablo la gracia para soportarlo. Después recordemos que Timoteo tenía también un problema en el estómago. Entonces, si Pablo era un sanador, ¿por qué no sanó a Timoteo si tenía esta dolencia en el estómago? En realidad, le recomendó que tomase vino para aliviar su dolencia. Y en 2 de Timoteo 4:20, el apóstol Pablo dijo que había dejado a Trófimo en Mileto enfermo. ¿Por qué no lo sanó? Y ahora, en el mensaje de Filipenses que estamos estudiando, el apóstol tenía con él a su joven predicador, a su joven amigo, compañero de lucha, a Epafrodito, que estaba tan enfermo que casi murió. Pero Pablo no lo sanó, más bien le dio todo el mérito a Dios, diciendo que Dios tuvo misericordia de él. Su sanidad se produjo de una manera natural. Pablo convirtió esta enfermedad en un asunto de oración y Dios oyó y contestó esta oración. Pero, ¿por qué Pablo no usó su don de sanidad? Bien, este es un tema que quizá puede dar motivo a un estudio bíblico separado, quizá de varias semanas, debo agregar. Pero a efectos de este estudio bíblico que estamos haciendo de la carta a los filipenses, debemos tratar de buscar un porqué. De hecho, si leemos Hechos 19, del 11 al 12, esta autoridad de sanación de Pablo era muy famosa en aquella época.
Tanto que en 19 del 8 al 12 en Hechos de los Apóstoles se dice que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantares que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades. Bien, diremos entonces que la razón es que quizá en esta última etapa, incluso antes de que los apóstoles desaparecieran de la escena, el énfasis se desplazaba o se iba a colocar en el gran médico divino. Es que en esta epístola enfatiza el sentir de Cristo, un sentir humilde. Un predicador que sanara por la fe estaría en el centro de la atención de todos, se haría muy famoso. Así que el Señor Jesucristo es el centro, es aquí el gran médico. Les contaré una corta historia acerca de un amigo que, habiendo dedicado su vida a la predicación del Evangelio, fue diagnosticado con cáncer. Al ser diagnosticado, mi amigo recibió una gran cantidad de mensajes y llamadas aconsejándole que fuera a diversos predicadores que practicaban la sanidad por fe. En realidad, mi amigo no fue a ninguno de estos predicadores sanadores. En cambio, él decidió ir a un médico que era considerado el mejor especialista en este tipo de cáncer en la ciudad donde vivía. Pero antes de ir a este médico, él había tomado la decisión de ir al gran médico divino, a Jesucristo. Sí, mi amigo tuvo un encuentro con el gran médico divino y le dijo que él quería vivir. Oró y le dijo muy sinceramente que él quería vivir. Él puso su caso, su enfermedad en las manos de Cristo. Y él, el gran médico divino, recibiría toda la honra por lo que sucedió con mi amigo. Pues después de cerca de 2 años de mucha oración y el mejor tratamiento disponible, mi amigo fue sanado de un cáncer que la ciencia consideraba incurable. Y aún hoy sigue predicando el Evangelio. Por lo tanto, creo que en este caso de la epístola de Filipenses que estudiamos en este pasaje, cuando el apóstol Pablo se encontraba al fin de su ministerio, no le dio ningún énfasis a su don de sanidad. Aquí en este pasaje tenía con él a un predicador enfermo y no ejerció ese don de sanidad que sin duda él tenía. ¿Por qué? Porque Pablo estaba desplazando el énfasis donde debía estar y donde debía quedar, es decir, en la persona del Señor Jesucristo. Entonces Pablo procedió a enviar a Epafrodito sano de regreso a los filipenses. Y en el verso 28 entonces, ya en el verso 28 de este capítulo 2, dijo lo siguiente en continuidad a esta idea. Así que lo he enviado con la mayor urgencia para que al verlo de nuevo ustedes puedan alegrarse y yo tener menos tristeza. Pablo quería que ellos se alegraran, que la iglesia de Filipos se alegrara, que no estuvieran tristes. Y yo esté con menos tristeza, dijo él. En realidad estaba preocupado por la iglesia de Filipos, que estaba lamentándose en vez de alegrarse. Y luego, en el verso 29, dijo esto: recíbanlo en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él. Observemos las palabras de respeto de Pablo hacia Epafrodito y su forma de promover el respeto hacia los que colaboran en otras tareas de la iglesia. Aquí queda evidenciado que el respeto, escúcheme bien, es esencial para el ejercicio de la autoridad espiritual. Y Pablo se ocupó en reforzar aquella autoridad. Deberíamos respetar a quien está enseñando la palabra de Dios, a quien está
predicando la palabra de Dios. Si esa persona tiene un don de enseñanza que Dios está usando, tanto ese don como el individuo deben ser respetados. Nuestra atención tendría que estar centrada en la palabra de Dios, porque esa palabra nos revela a Cristo y también nos revela el sentir de Jesucristo. Continuemos ahora con el verso 30. Porque por la obra de Cristo estuvo a punto de morir y hasta arriesgó su vida por mí para suplir el servicio que de ustedes me faltaba. Epafrodito estaba haciendo la obra de Cristo. Él necesitaba tener el sentir de Cristo para llevar a cabo esa tarea. Parece que leer la historia de estos hombres nos hace sentir un sentimiento muy especial. Estaban viviendo, escúcheme bien, en el primer siglo, en la época del Imperio Romano. El imperio de César Augusto, de hecho, se lanzó a conquistar al mundo en aquella época. La ley de Roma se impuso por todas partes. No se molestaban o no se mostraban o no mostraban compasión por nadie, sino que imperaba la ley y el orden. En aquellos tiempos no había un poder que pudiera protestar contra Roma. Era absoluto el control de Roma. Entonces, un día surgieron Pablo el apóstol y aquellos que tenían con él un mismo sentir. Ellos predicaron un evangelio que explicaba que había un Dios en el universo, quien por medio de la redención que realizó en una cruz romana, había provisto gracia para la humanidad. Y en aquellos días multitudes enteras se volvieron a Jesucristo. Observemos por unos momentos a aquel hombre pequeño, Pablo el apóstol, encadenado a un soldado romano. ¿Qué estaba haciendo? Bueno, estaba dando testimonio de Cristo y se estaba alegrando en el Señor. Tenía el sentir de Cristo. También vemos a un apuesto joven, Timoteo, caminando por aquella ciudad pagana. Y pregunto, ¿usted quizá ha pensado alguna vez que no se puede vivir para Cristo en una sociedad pagana o atea, como quizá la que estamos viviendo? Pues mire a Timoteo, él lo hizo muy bien. Él tenía el sentir de Cristo. Y después tenemos que dirigir la mirada a Epafrodito, un pastor fiel allá en la ciudad de Filipos, que era una municipalidad romana, pero también una ciudad pagana. Epafrodito también tenía ese sentir. Ahora dirijamos la mirada a nosotros mismos y digamos que esta no es hora de ofrecer excusas. Si estos hombres pudieron tener el sentir de Cristo en el primer siglo, hoy en el siglo XXI en que nos encontramos, usted y yo también podemos tener el sentir de Cristo, la forma de pensar de Cristo y la forma de ver las cosas que Cristo tiene. No por imitación, sino rindiendo a Él nuestra vida. Será así como el Espíritu de Dios podrá conducir en nuestras propias vidas el sentir de Cristo. ¿Cuán urgentemente necesitamos en la actualidad circunstancias humanas, en estas circunstancias humanas, esta actitud, esta forma de pensar que hubo en el Señor Jesucristo? ¿Y cómo necesitamos esa actitud encarnada en las vidas de los cristianos? Dejo aquí para ustedes este par de reflexiones, este par de preguntas para que las analice cuando esté usted en intimidad con el Señor. Bien, antes de pasar al capítulo 3, habiendo terminado este capítulo 2, vamos a recordar el bosquejo de este capítulo 2 de Filipenses. Les preparé una suerte de bullet points, una suerte de puntos de todo lo que fue el capítulo 2 para que quede aquí a manera de recordatorio para usted. Al inicio del capítulo 2 encontramos el modelo del vivir cristiano. Después de hacer referencia a la actitud de los filipenses
en su convivencia y motivaciones. En los versos luego 5 al 8 se habla de la mente de Cristo, que se destaca por su humildad. Luego en los versos del 9 al 11 se habla de la mente de Cristo, la mente de Dios, revelada en la exaltación de Cristo. Del 9 al 11 se habla de la mente de Dios revelada en la exaltación de Cristo. Sería como el tercer punto. En los versos 12 al 18 se habla sobre la mente de Pablo, reflejada en la actitud que él quiere que sus lectores desarrollen en la práctica en todo lo que tenga que ver con Jesucristo. Luego, en los versos del 19 al 24, se hace referencia a la mente de Timoteo, que sigue el modelo de la mente de Pablo. Y en los versos 25 al 30 se habla de la mente de Epafrodito, en cuya vida se reflejó la palabra y la obra de Jesucristo. Espero que este bosquejo les haya servido para poder recordar un poco todo lo que vimos en este capítulo 2. Bien, llegamos ahora a Filipenses 3:1, que es el último verso que hoy estudiaremos. Aquí hablaremos del premio para el vivir cristiano. Ya hemos visto la filosofía del vivir cristiano. Ahora, si usted vive así, ¿qué viene? Esta filosofía del vivir cristiano que estudiamos en el capítulo 2, expresada en las siguientes palabras del apóstol, y las puedo resumir aquí, donde se dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Allí hemos visto también la norma para el vivir cristiano, expresada en las palabras: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahora tenemos aquí el premio, y vamos a estudiar cuál es el premio para el vivir cristiano, resumido quizá en el testimonio del propio apóstol Pablo, donde dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a estudiar esto en más detalle, pues. En este capítulo 3, en los versos del 1 al 9, veremos cómo Pablo cambió sus esquemas de vida del pasado. En los versos del 10 al 19, veremos cómo cambió sus propósitos para el presente, y en los versos 20 al 21, cómo cambió su esperanza para el futuro. Realmente, aquí el apóstol Pablo nos da una lección de vida o de un cambio de mentalidad, del pasado, de cómo lo vivió, del presente, cómo lo vive, y del futuro, cómo lo vivirá. Pablo creía que Dios iba a establecer su reino en la tierra. Nunca cambió su punto de vista al respecto, pero sí vio que había una hermosa esperanza para los creyentes en Cristo, tanto judíos como no judíos. Él nunca cambió de eso, él se mantuvo firme en esto, pero él vio que existía así esta esperanza maravillosa para los creyentes del día de hoy en Cristo, para los judíos y los no judíos, el cuerpo de los creyentes que se haría realidad cuando Cristo viniera a recoger a los suyos a este mundo. Leamos entonces este verso 1 del capítulo 3, que comienza explicando cómo Pablo cambió los esquemas de vida en su pasado. Leamos entonces Filipenses 3:1. Y dice así: por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me molesta escribirles las mismas cosas, y para ustedes es mejor. Aquí comenzó diciendo: por lo demás, hermanos, dando la impresión de que estaba llegando a la conclusión de esta epístola. Aparentemente él estaba aproximándose al final de esta carta a los filipenses. Debió haber tenido quizá la intención de que esta fuera una breve carta de agradecimiento para los creyentes de Filipos, pero estamos apenas a la mitad de la carta, así que obviamente el Espíritu de Dios le impulsó a continuar escribiendo. El mensaje final del apóstol iba a ser: gócense en el Señor,
Creo que si el apóstol estuviera entre nosotros, este aún continuaría siendo su mensaje final. Él ha mostrado cómo 3 hombres, Pablo, Timoteo y Epafrodito, todos ellos tenían el sentir de Cristo. Eran capaces de alegrarse incluso en medio de la enfermedad, en la cárcel, estando encadenados en vigilancia constante. La primera iglesia cristiana pudo alegrarse en medio de fuegos de persecución. Además, Pablo estaba diciendo que para él el escribir esta carta no había constituido ninguna carga. No tenía ese peso sobre su corazón como lo había quizá tenido cuando escribió a los Gálatas o a los Corintios. Los filipenses habían sido para él motivo de gran alegría. En ese momento quería que ellos también se alegraran. Observemos que se trata realmente de un mandato que él establece de la siguiente manera, diciendo: gócense en el Señor. Continuó diciendo el apóstol: a mí no me molesta escribirles las mismas cosas y para ustedes es mejor, es útil, dice otra versión. Para él escribirle a los filipenses. Perdón. Los filipenses eran maduros espiritualmente, tenían un gran sentimiento de cariño por Pablo y él por ellos, era recíproco. Se sentían muy cercanos unos a otros. Por ello les dijo que no era ninguna molestia para él escribirles, y para el apóstol era provechoso comunicarse con ellos porque sabía que le entenderían muy bien. Resulta interesante pensar que el mandato de alegrarse que Pablo dirigió a los filipenses se dirigió a los cristianos, a los creyentes, aquellos que ya tienen una relación espiritual con Dios por medio del Señor Jesucristo. Ya hemos indicado en este estudio en varias ocasiones que cuando una persona recibe al Señor Jesucristo como su Salvador, el Espíritu viene a morar en esta persona. Después el amor, primer fruto y el segundo, después del amor, el primer fruto y quizás el segundo fruto del Espíritu Santo que aparece en la lista que Pablo incluyó en Gálatas 5, 22 al 23. Entonces, es precisamente la alegría. Primero el amor y después la alegría. Y aquí les da ese mandato. Es una alegría profunda, interior, no necesariamente relacionada con circunstancias externas. Es en realidad esta alegría que puede estar presente en el cristiano en circunstancias adversas de la vida, en las cuales, aunque no se puede exteriorizar, está allí presente como una garantía de que el cristiano no ha de caer dominado por la desesperación. Lo importante es que se apoya sobre la fe del creyente en Cristo, que le proporcionará paz aún en medio de las pruebas de la vida. Esta alegría descansa pues en una firme fe en las promesas de Dios o en las promesas que Dios ha hecho en la totalidad de las Sagradas Escrituras, sabiendo de que cada prueba o situación de dolor, Dios producirá en medio de estas pruebas un fruto de abundante bendición. Por ello, mi estimado amigo, quiero terminar deseándole que pueda usted disfrutar algún día de esta experiencia que nos transforma día a día por la obra del Espíritu Santo. Porque tanto en los días brillantes como en los días oscuros de la vida, sigue vigente aquella afirmación de San Pablo en Romanos 8:28. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Con esto
Hemos llegado al final de nuestro estudio bíblico del día de hoy. Pero quise dejarte esta reflexión final porque la palabra de Dios es clara y dice que estamos claros que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan, le cooperan para bien. Y te pregunto, ¿amas a Dios? Si tu respuesta es sí, yo debo decirte que solo hay una cosa que te puede impedir amar a Dios, y es el pecado en tu vida. Si has pecado, si has ido en contra de las enseñanzas de Dios en la Sagrada Escritura, y vaya que la Sagrada Escritura dice que por tanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios, pues no hay excepción, todos hemos pecado. Y eso nos impide poder amar a Dios. Pero hay una solución, y la solución es la muerte salvadora de Jesucristo en la cruz. Pues la paga del pecado es muerte, dice también la palabra de Dios. Y si has pecado y la paga del pecado es muerte, eso te separa del amor de Dios. Pero como te dije, la solución para eso es la muerte de Cristo en la cruz. Pues Cristo murió en la cruz por tu pecado. Y esa muerte en la cruz de Cristo es la única solución, es esa la que te puede dar vida. Si tú por fe aceptas que esa muerte de Cristo en la cruz, que era tuya, Él la tomó por ti, que Él pagó por tu pecado en la cruz del Calvario. Si tú aceptas por fe que Cristo murió en la cruz por ti y te salvó, entonces tienes vida eterna. Eres una persona nueva y ahora sí no hay nada que limite que puedas acceder al amor de Dios. Si has entendido esto, yo voy a guiarte en una oración. No es mi oración la que salva, es tu conversación sincera con Dios y el aceptar por fe la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz por ti. Allí donde tú estás, en esta hora, habla con Dios. Yo voy a guiarte en una oración, pero eres tú hablando con Dios. Acompáñame en esta oración, pero repito, eres tú hablando con Dios. Yo solo voy a guiar. Bendito Dios, reconozco que soy un pecador. Reconozco que he pecado. Reconozco que he faltado. Reconozco que he ido en contra de tus enseñanzas. Me arrepiento de esos pecados. Sé que para mí la única solución era morir por esos pecados. Pero por fe acepto que tú me has dado una nueva oportunidad. Y esa oportunidad la tomo en mi vida. Acepto el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que era mío y que Él lo ha tomado por mí. Acepto y creo por fe que Jesucristo ha tomado mis pecados, los ha cargado con Él en la cruz del Calvario. Y Él ha muerto por mis pecados. Agradezco infinitamente esta oportunidad que me das, mi Dios, de ser una nueva persona, de poder ser perdonado y de tener vida eterna a ti. Gracias por darme entrada a tu amor y por regalarme la vida eterna. Te pido que me regales tu espíritu para que entre en mí, me transforme y me pueda hacer crecer cada día para parecerme a Jesucristo. Pido esto en el nombre de Jesucristo, para que en la gloria y la honra sea por siempre. Amén. Si has tenido esta oración, debo decirte que eres una nueva persona y que está en el cielo. De tu relación con Dios, que ahora comienza, puedes crecer hasta donde Dios te permita crecer. Bien, hemos llegado al final de nuestro estudio bíblico del día de hoy. No sin antes recordarte que puedes en las redes sociales de Dios Admirable encontrar mucho material que puede ser de bendición para tu vida, que puedes escribirnos en el pie de este video que estás viendo en este momento. Cualquier comentario, con gusto te daremos guía para poder crecer en la
en el conocimiento de la palabra de Dios y atender la necesidad que tengas. Bien, me gustaría no despedirme sin poder orar por ti, poder dar gracias a Dios por este estudio bíblico que ya hemos tenido, invitarte para que estés pendiente para la semana próxima, donde estaremos nuevamente llevando la continuación de este apasionante capítulo 3 ahora de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Gracias Dios te doy por la bendición de este estudio bíblico que hoy hemos hecho. Gracias te doy por las personas que pudieron hablar contigo, Señor, arrepentirse de sus faltas y aceptar la muerte salvadora de Jesucristo en la cruz por fe. Te alabo y bendigo porque son nuevas personas. Te pido que les permitas crecer, Señor, cada día en conocimiento de tu palabra y transformar y perfeccionar sus vidas. Te quiero dar gracias por la bendición de poder ser tus herramientas en este estudio bíblico, Señor, durante este tiempo. Te alabo y bendigo por las personas que han podido asistir. Te pido por ellos para que los bendigas sus casas, bendigas sus hogares, suplas sus necesidades y en todo, Padre amado, los ayudes a bien. Te pido por Dios admirable, por sus pastores, ministros, diáconos, por cada uno de sus miembros, no solo allá en Maracaibo, sino extendidos por todo el mundo. Y te pido por todo aquel que está viendo por primera vez este estudio bíblico o que tiene algunas semanas viéndolo, Señor, para que tú puedas también bendecirles grandemente y transformar sus vidas. Te pido para que este estudio bíblico pueda seguir realizándose en el nombre de Jesucristo, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén y amén. Bien, será hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga.